Sí. Muy bien, estamos transmitiendo ya directamente de Jalisco, México. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias porque has sido fiel y porque nunca fallas, Señor. Por ese amor inigualable, gracias. Gracias por la vida. Gracias por todo, Padre. Gracias por este tiempo de edificación y por la oportunidad de poder conocerte más en esta tarde, de que sea tu Espíritu el que nos guíe, Señor, para conocer esa verdad maravillosa, de que tú eres bueno, y de que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias por la edificación en Cristo, gracias por la vida de Cristo impartida, gracias por tu gracia, por tu justicia y por tu reino eterno y por tu propósito eterno, Señor. Te adoramos en este día, te exaltamos, pero también venimos a conocer esa verdad maravillosa de un Padre bueno, bondadoso, de un Padre de amor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos guía, nos diriges en esta enseñanza. Declaramos espíritu de sabiduría y de revelación y que tenemos la mente de Cristo para que se alumbren los ojos del entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia de los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Señor, gracias por todo. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Gracias porque has sido bueno. Gracias por tu maravillosa verdad del consumado en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por mostrarte a nosotros en tu amor, tu fidelidad y en esa maravillosa gracia. Gracias por todo, precioso Rey. En Cristo Jesús declaramos que se renueve el entendimiento, se transforma el alma para que sea conformada a tu imagen, tú seas formado en nosotros y podamos expresar esa semejanza gloriosa tuya, Cristo. Te honramos por siempre y para siempre, Señor, porque tú has sido bueno, fiel y glorioso y maravilloso con nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Comenzamos, son las 8:10 de Jalisco, México. Y estamos ya transmitiendo directamente de la página Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos y bienvenidos todos los que nos ven por internet o nos van a ver de manera directa o diferida a través de la página Fe y Poder Guadalajara, Palabra de Fe y Gracia Jalisco, cada lugar, ciudad, población de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica y de nuestro maravilloso y tranquilo y en paz que tenemos un país de México. Ok, cada persona que nos ve en las distintas ciudades, les saludamos y le enviamos un abrazo a cada uno de ustedes. Muy bien, pues vamos a seguir edificando en Cristo. Tenemos una petición de oración del pastor Federico Lara. Se pide por sus oraciones por mi suegra, está internada, aún no hay un diagnóstico seguro. Un doctor dijo que tiene cáncer en los pulmones, pero le está haciendo otros estudios. Muy bien, pues vamos a ministrar ahorita al final. Y cuando tenga oportunidad a su suegra le dice que escuche la enseñanza. Con gusto vamos a ministrarle. No conocemos su nombre, pero el Señor le conoce. Ok, pues continuamos con la edificación. 2 Timoteo capítulo 2, versículo. Ahora sí lo vamos a ver por acá porque no lo tenemos en pantalla. 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, pues continuamos con el tema que se llama Calvinismo versus la Biblia. Nos envía un saludo al pastor Federico, ahí nos manda el nombrecito de su suegra para poder ministrarle a través de estos medios y que pueda llegar este mensaje a los oídos de ella. En Cristo Jesús declaramos que la vida de Cristo se manifiesta también en su cuerpo. Muy bien, entonces es importante entender, este tema que estamos viendo se trata del gran tema que es la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios, pero tenemos que analizar el tema de esas doctrinas que vienen del siglo XVI, del siglo IV, V. La idea esencial y principal es que podamos, primero, la idea de este tema no es en ningún momento poder
demeritar lo que otros hermanos piensan, creen, sino más bien poder edificar, poder corregir con mansedumbre y templanza y poder llegar, que estos temas puedan llegar al conocimiento de ellos. Cuando analizamos calvinismo, podemos decir que es un sistema donde habla de una soberanía arbitraria, de un Dios tirano, de un Dios que literalmente predestinó ante la fundación del mundo, designó el destino de los seres humanos, unos a eternidad y otros a perdición eterna. Unos a eternidad y otros a perdición eterna. Entonces, ¿para qué nos sirve estudiar este tema? ¿Para qué nos sirve entender? Cuando analizamos el calvinismo, vamos a estar analizando todo aquello que se llama las doctrinas de la gracia. Todo lo que pensaba la Iglesia Reformada, Lutero, Calvino, Arminio, son las doctrinas de la gracia. Pero también vamos a estudiar, obviamente estamos estudiando la Reforma, coincidimos con algunos puntos calvinistas, me refiero a los 5 puntos, sino con otra parte de la doctrina calvinista coincidimos en ese sentido. ¿Para que haya un poquito más de luz? No. Ok, entonces, la idea esencial de analizar las doctrinas, porque estamos analizando las doctrinas de la gracia. ¿De dónde comienza la gracia? Bueno, comenzó desde San Agustín por ahí. ¿De dónde comienza? Hoy vamos a ver un poquito de lo que viene siendo, ya vimos lo que es ya vimos un poquito lo de San Agustín, de dónde proviene. La idea es de entender la soberanía de Dios es muy importante para los hijos, porque entendiendo soberanía, usted va a tener un concepto diferente de nuestro Padre Celestial. En primer lugar, entender un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que es fiel, un Dios que nunca falla, un Dios que predestinó a todos nosotros, nos predestinó en Cristo. Es lo más importante, y que Él tuvo un gran amor, de tal manera venir a mostrar todo lo que en su propósito eterno Él pudo planear, pudo proyectar para la humanidad, ¿ok? Y realmente es amar a la humanidad en Cristo Jesús. Pero lamentablemente saludamos también al pastor Javier Tosto, que nos está viendo desde allá, desde la Argentina. Les envía un saludo a toda la congregación. Le enviamos un abrazo, pastor Javier y pastor Federico. Ok, es importante entender soberanía. ¿Por qué razón? Porque en el ámbito de todos los que han estudiado, por decirlo así, los temas que estamos dando literalmente son temas que los enseñan en seminarios bíblicos, pero estamos tratando de darlos un poquito más digeribles para que no sea con terminología complicada y que pueda entender tanto una persona que no conoce mucho hasta uno que conozca bastante y haya estudiado en un seminario, ¿ok? Es muy importante entenderlo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque todos los estudiosos, o por lo menos todos los que entienden gracia, regularmente vienen de esas dos posturas, de Calvino y de Jacobo Arminio. Básicamente tienen esas dos posturas, pero hay una postura posterior de Calvino, que fue un discípulo de Teodoro Beza, donde habló de los decretos divinos, todavía más enfático en que Dios era desde Calvino también, obviamente, Dios es el autor del pecado. Dios propició que Adán pecara y Dios propició, en otras palabras, hasta que el diablo pecara, ¿no? Algo así. Son muy fuertes las declaraciones de ellos. Entonces, tenemos que analizarlas. Y coincidimos con el calvinismo en algunas cuestiones que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, en la justicia, en la santidad imputada. Todo lo que hizo Cristo se nos imputó a nosotros. Si somos santos es por la obra perfecta de Cristo. Por su obra maravillosa Él nos declaró santos, ¿ok? Por su obra maravillosa Él nos declaró perfectos y por su obra maravillosa Él nos declaró totalmente justos. Entonces, en esa justicia imputada, por decirlo así, coincidimos con el calvinismo. Por eso digo yo, no todo lo que hablamos en contra de un sistema calvinista es porque todo el sistema esté mal. Pero donde sí vemos el error en ellos es en la soberanía de Dios, en la predestinación y en la elección divina. Y obviamente en la gracia limitada, que Cristo murió nada más por unos cuantos elegidos.
Entonces, eso no nos va a ayudar a entender, o no ha ayudado, vaya, no ha ayudado a entender, no ha ayudado a tener una seguridad en nuestro Padre, no ha ayudado al ser humano que su cuerpo sea preservado más tiempo sobre la tierra. La mayoría de los que mueren antes de tiempo es porque tienen un Dios soberano, pues un Dios soberano tirano, para que me entienda. Como un tipo dictador. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de dictador? Pues tenemos los casos que sí podemos mencionar, yo creo, como de acá de Cuba, ¿no? ¿Quién fue el Fidel Castro, ¿no? Con su amigo el Che Guevara, ¿no? Como lo mencionamos en la prepa cuando estábamos, el Che Guevara. Entonces, cuando hablamos de tiranía, estamos hablando de alguien que literalmente hace, ahora sí que lo que quiere, inclusive violentando su propia palabra, infringiendo su propia palabra, que no tiene respeto ni por él mismo. Cuando decimos que no tiene respeto a alguien por sí mismo? Cuando dice una palabra y no la cumple. No hay legalidad en eso. Imagínese un Dios que te dice en Éxodo 20, no matarás, pero anda matando gente. Entonces, si Dios mata gente, asesina gente, pues hay que hacerlo todos, ¿no? ¿Cómo Dios me va a reclamar a mí si quiero darle un balazo si quiero desvivir al filigonio? ¿Cómo Dios me va a reclamar a mí si yo soy el primero que tendría que decirle, bueno, tú me pusiste el ejemplo? Porque tú mataste en aquel lugar y mataste en otro lugar y mataste a un hermano de un cáncer y mataste a otro hermano de un accidente y mataste hasta el gato del vecino. ¿Cómo Dios podrá decirle a la persona, oye, te estás portando mal, estás pecando, si él mismo está pecando, infringiendo sus mandamientos? No sé si me están a entender. Entonces el calvinismo más o menos va en ese sentido, ¿ok? Ahora estamos analizando ahorita a un hombre que vino del siglo XVIII que es John Wesley, ¿no? Estamos viendo la doctrina de John Wesley. Él estipuló 3 o 4 etapas de la gracia. John Wesley, 4 etapas de la gracia. ¿Cuáles son las 4 etapas de la gracia? 1 es la gracia preveniente o previsiva, o la gracia anticipada, o antes de la fe inclusive, ¿no? Antes de la salvación. Creía Wesley, bueno, obviamente que fue un pastor de la iglesia anglicana de la iglesia de Inglaterra, que se vino a Estados Unidos por un tiempo, y fue donde él instituyó, o por primera vez, la iglesia, se llama, no sé si es metodista episcopal, algo así, en los Estados Unidos. Ese hombre tuvo una experiencia con el Espíritu Santo cuando se unió a los moravos, que tenían cierto tipo de doctrinas un poquito más relacionadas a las experiencias, ¿no?, con Dios, no tanto un rígido conocimiento mental acerca de una doctrina, sino una experiencia más personal con el Señor, ¿no? Y tuvo su primera experiencia escuchando un sermón acerca de hablando de la justificación de llamado Lutero, ¿no? Pero él escuchándolo a través de un hombre moravo, ¿no?, de Alemania. Posteriormente a eso, él estipula, John Wesley y su hermano Charles Wesley, entre ellos dos crearon la iglesia metodista, o episcopal metodista en los Estados Unidos. Literalmente eran predicadores de la calle, pues. Pero sin embargo, John Wesley agarró una gran parte de su doctrina y le llegó a conocimiento de Jacobo Arminio, le llegó a través de su papá. Cuando hubo una gran persecución por ahí en 1611 al 1620 y tantos, 30, por ahí hubo una gran persecución en contra de los arminianos, después del sínodo de Dort, después de la reunión que tuvieron aquellos hombres calvinistas o puritanos allá en Inglaterra. Después de eso, uno de los políticos que apoyaba a los arminianos pues fue encarcelado, porque los que vencieron en esa época fueron todos los calvinistas estipularon por ahí fue en Holanda, hicieron esa reunión, vaya, no le dieron oportunidad a los arminianos de que se defendieran, solamente ellos estipularon en contra de los 5 puntos arminianos, ellos estipularon
5 puntos calvinistas, ¿ok? Que en Estados Unidos en inglés se puede llamar, o le llaman el tulip, que son las primeras, o hablando del tulipán, pues algo así, el tulip, que son las primeras 5 letras que representan básicamente la doctrina de ellos, desde depravación total, gracia irresistible, elección incondicional, perseverancia de los santos, expiación limitada, y todos ellos en sus siglas en inglés se llama tulip, ¿no? Ahora bien, uno de esos políticos pudo escapar de la cárcel, ese político de Holanda, y huyó a Inglaterra. Y en Inglaterra obviamente empezó a llevar más el arminianismo en el sentido de que Dios fue uno de los que creyó que Dios tenía una gracia general para salvar a toda la humanidad, que Dios tenía una elección condicionada a la fe, elección condicionada a la fe del ser humano, es decir, era por gracia, pero el ser humano tenía que recibir por fe esa gracia, ¿no? Entonces, llega el papá de John Wesley, llega a conocer el arminianismo a través, no sé si se apellida Brosio, este hombre que huyó a Inglaterra. Huyó a Inglaterra de la persecución, y ese hombre, al llevar el arminianismo a Inglaterra, pues ahí fue donde conoció Brosio. Brosio llevó el evangelio a Inglaterra, y el papá de John Wesley entendió el arminianismo, las doctrinas de Jacobo Arminio. Y llegó a Wesley, y Wesley empezó a estudiar, no nada más entendió el arminianismo, sino también estudió a los padres de la iglesia, los padres que se le llamó de Oriente, y por ahí formó su teología, este hombre llamado John Wesley, que era un hombre anglicano, un pastor anglicano, era un hombre obviamente inglés, y vino a establecer una cierta tipo de, se puede decir un concilio, de una denominación de iglesias metodistas episcopales acá en los Estados Unidos. Pero sin embargo este hombre hablaba de 4 etapas de la gracia, una gracia que se llamó gracia preveniente o previsiva o anticipada, que es cuando el ser humano, cuando Dios está tratando con el ser humano, pues con diferentes circunstancias, ¿no? A tal grado que poco a poco lo va llevando a una fe salvífica, pero no salvaba esa gracia. Existía otra gracia que podemos decir que es el favor inmerecido, es el amor de Dios inmerecido manifestándose a los hombres, pues en ese sentido lo creía este hombre Wesley. Luego llegamos a una gracia que es la gracia justificante, la gracia convincente, que es aquella cuando por medio de la predicación viene el Espíritu Santo y convence a las personas. Y posteriormente es la gracia justificante, que es cuando la persona dice, bueno, me convenció el Espíritu Santo, ahora yo decido recibir a Jesucristo y creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador, y esa se le llamó, ahora sí, dice, hay una gracia que te justifica, ¿ok? Entonces, en esa gracia que te justifica, pues, él creía en una justicia no nada más imputada a los hijos de Dios, sino una justicia impartida, es decir, ahora no nada más eres justificado por lo que Cristo hizo, no nada más eres justificado de una manera legal, vaya, sino que ahora eres justificado porque Él te ha hecho una nueva criatura, es decir, eres regenerado, hijo de Dios, unido al Espíritu de Cristo, y Él te ve como justo, te ve como Cristo, pues. Entonces, esa es la diferencia. Pero ahorita vamos a ver lo que le llamamos la gracia santificante, que de lo que creía este hombre llamado John Wesley. Gracia santificante, dice este hombre, según la doctrina reformada, es decir, calvinista, se cree en una santificación posicional, es decir, soy santo por la obra perfecta de Cristo, ¿ok? Soy justo porque Cristo me hizo justo, soy perfecto porque Cristo me hizo perfecto, ¿ok? Eso es una santificación de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Santificación posicional. O una posición legal, vaya, en Cristo desde que creímos, ¿ok? Pero según Wesley dice que somos santificados inicialmente,
pero no legalmente, porque es un progreso en el cual se llega a una perfección plena. Como que Wesley no entendía la parte de espíritu, alma y cuerpo, porque creía que, si bien es cierto, podíamos recibir una santidad cuando creemos, podemos recibir una santidad cuando creemos, podemos ser santos cuando creemos, pero el ser humano necesita pasar por un proceso de santificación, es decir, somos santos, pero no, a la vez no somos santos, pues, sino que necesitamos ir perfeccionándonos, como que ve la santidad un poquito más, no tanto posicional, sino lo ve como una etapa de, le llamamos rehabilitadora o terapéutica, que necesita pasar por un proceso donde el Espíritu Santo y la misma palabra y la misma gracia de Cristo lo va a ir perfeccionando a la persona, de tal manera que va a llegar a ser totalmente santo, pues, para que me entienda. Todo lo contrario al calvinismo o a la doctrina reformada, que creía que somos santos posicionalmente. O sea, usted ya es santo, y luego pregunta, ¿pero dónde soy santo si todavía pienso cosas raras? Bueno, es santo en el espíritu, no se me está dando a entender. Pero soy perfecto, oye, pero todavía pienso cosas mal y hago cosas malas, entonces no soy perfecto. Sí, eres perfecto en el espíritu. Eso es lo que creía la doctrina reformada, yo lo creo igual, por eso le digo que tenemos algunas cosas, o algunas similitudes con el calvinismo, ¿ok? Para no creer que no estamos en contra en su totalidad de un calvinismo, o un que se le llamó también fatalismo, vaya. Fatalismo se le llama cuando se cree que un Dios determinó todo, ¿no? Hasta lo malo y hasta el pecado Dios lo determinó. Dios es el autor del pecado, en otras palabras, eso se llama fatalismo. Ahora bien, hablando de la gracia santificante que creía este hombre Wesley, él creía en la apostasía. Por ejemplo, dice, para Wesley, si el hombre es capaz de llegar a la perfección en Cristo, igual puede llegar a apostatar, es decir, dejar de creer. En otras palabras, este hombre creía que el ser humano podía perder su salvación. Así lo creía Wesley. Pero también creía que el ser humano podía llegar en esa misma gracia santificante, podía este hombre el ser humano llegar a una perfección. Sí podía llegar a ser perfecto, pero también podía perder la salvación. ¿Ok? Respecto, y solamente es por la apostasía. Eso creía este hombre, ¿no? Por la apostasía. Todo lo contrario a Jacobo Arminio. Jacobo Arminio creía, bueno, más bien Jacobo Arminio no se definió en ese punto. Si se perdía, no se definió. Salvo, siempre salvo, no se definió Jacobo Arminio. Lo que sí que dijo que se definiera en alguna reunión de obispos, en un sínodo, que se reuniera, en una asamblea que se definiera ese punto de si es salvo, siempre salvo, o la salvación se pierde. ¿Okay? Yo en lo personal soy de esa idea, ¿no? De que se tiene que definir bien claramente si se pierde o no se pierde. ¿Por qué? Porque los que dicen que no se pierde, nunca te explican la apostasía. Y los que sí dicen que se pierde, no te explican algunos puntos acerca de la seguridad de salvación. Por eso le digo, yo a lo mejor me quedaría de ambulante entre los dos puntos, o como lo determinó Arminio, pues, o sea, si se pierde o no se pierde, pues no es un tema de discusión. A fin de cuentas, lo que podemos hablar es darle a usted una seguridad de salvación. ¿Me entiende? Hay que darle una seguridad de salvación. Y no meternos en discusiones si se pierde o no se pierde, porque es una discusión como, nunca vamos a llegar a un acuerdo. A fin de cuentas, lo importante es darle a usted que su salvación es segura en Cristo, y que esté plenamente seguro que cuando parte de esta tierra va a estar con el Señor. Así es, Señor. Ya está con el Señor, pues va a seguir estando con el Señor. ¿Entiendo? ¿Me estoy dando a explicar? Tome refresco de toronja, muy bueno para la sed. Ok. Según el arminianismo moderno, los que creen que el hombre se puede perder o apostatar, está perdido para siempre.
Jacobo Arminio no lo determinó, pero el arminianismo actual sí cree que se puede perder. Y hay otros que dicen que no se puede perder, hablando de los arminianos actuales, ¿no? Hay arminianos actuales que son de 4 puntos arminianos. Y el quinto punto acerca de la salvación, ellos creen que es salvo, siempre salvo. Y hay arminianos que sí creen que se puede perder la salvación en la actualidad, ¿ok? Sin embargo, Jacobo Arminio nunca se definió. Wesley creía que si no has blasfemado contra el Espíritu Santo, puedes volver a Cristo. Dios te puede regresar pensando en que los hebreos blasfemaban contra Cristo en la sinagoga de los judíos para que se fueran al judaísmo, es decir, en la época de los hebreos. Por eso el libro de los hebreos es muy importante analizarlo en el capítulo 10, porque dice que el que tuviera por inmunda la sangre del pacto hiciera afrenta al Espíritu de gracia, pues prácticamente está hablando cosas muy fuertes, pero yo en lo personal creo que está hablando de judíos no convertidos a Cristo, sino simpatizantes a Cristo, que era lo que hacían en el año 65 después de Cristo aproximadamente, ¿no? Que era lo que hacía cuando se escribió el libro de los Hebreos. Había una persecución grandísima, no sé si era Nerón. ¿Qué hacían con los cristianos, judíos cristianos, vaya? Pues en esa misma persecución eran más que nada sobre judíos, obviamente, pero a los judíos que ya eran cristianos los llevaban en el Shabbat, a las sinagogas, y los hacían que renegaran de Cristo, que blasfemaran contra Cristo, que maldijeran a Cristo y que dijeran lo mismo que dice el Talmud, o esos libros que son de los judíos. Hay un libro que se llama la Mishnah, el Talmud, prácticamente son los mismos, ¿no? En ese tipo de libros se decía que Jesucristo era hijo de un soldado romano llamado el Pantera, que no tuvo la Virgen María una concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando usted lee por ahí en Juan capítulo, no recuerdo exactamente ahí, no sé si es el 12, por ahí cuando le dijeron a Jesucristo, en el 8 creo, donde dice, nosotros no somos hijos de fornicación, como diciendo, tú sí naciste por la fornicación de la Virgen María, de Miriam, tú sí naciste porque Miriam fornicó, es decir, no tuvo una concepción virginal. Por eso los judíos siempre creían que Cristo había sido un hijo ilegal, vaya, por decirlo así, un hijo que nació por fornicación, pues. No era hijo de María, sino que era hijo de María y un soldado romano. Entonces los hacían confesar que Jesús era maldito, que nació por fornicación, que reconocieran que Jesús no era el Hijo de Dios, y blasfemaban en la sinagoga en un Shabbat. Lo llevaban y regularmente, si no aceptaban cambiar de posición e irse al judaísmo tradicional ortodoxo, pues literalmente los mataban, o los entregaban a Nerón, o los decapitaban, los entregaban para que los perros los destrozaran. Cuando había la persecución del circo romano, pues los aventaban al circo romano. Es decir, judíos perseguidos en esa época, bueno, aventaban a los judíos cristianos que ahora se habían convertido a Cristo, pues. Y Wesley creía que esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo, blasfemar contra Cristo en una sinagoga en Shabbat y decir que Jesucristo fue hijo de fornicación, que literalmente tuvo un padre que se llamó el Pantera, un soldado romano con el cual fornicó María. Dice, si tú dices eso y que Jesús es maldito y que Jesús no es el Hijo de Dios, y literalmente pisoteaban, escupían sobre el nombre de Jesús, o sea, era muy fuerte lo que los hacían hacer. Entonces Wesley decía, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si alguien no está en la posición, como en el siglo XVIII, no estaba en la posición esa que estuvieron los judíos del primer siglo, en el que viene señalado en el libro de los Hebreos, si usted no está en esa posición, pues usted no ha blasfemado contra el Espíritu Santo, decía Wesley. Y si no ha blasfemado contra el Espíritu Santo y ha cometido cualquier otro pecado, pues tiene la oportunidad de regresar a Cristo. O sea, no va a perder la salvación por cualquier pecadillo, pues. ¿Sí me entiende? Todo lo contrario a lo que dice actualmente algunas iglesias pentecostales,
que surgieron por acá en el siglo XIX. Surgieron varias iglesias a principios del siglo XIX, siglo XX. Surgieron las iglesias pentecostales y algunas de ellas creen pues que la puedes perder hasta por cualquier detallito, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué creía este hombre? O él le dijo que entonces si era cualquier pecado no había problema, no perdía la salvación, pero si blasfemaban contra el Espíritu Santo como blasfemaron los hebreos del primer siglo, que viene estipulado en el libro de los Hebreos, dice entonces si blasfeman contra el Espíritu Santo y eso ya no te es perdonado y no puedes. En otras palabras, para Wesley blasfemar contra el Espíritu Santo era negar a Cristo. Y negar a Cristo tenía que ser en una sinagoga de los judíos blasfemando contra Cristo Jesús, lo cual era imposible que se diera en el siglo XVIII, cuando vivió Wesley, porque no estaba la misma persecución, porque no era la misma situación, porque no era regresada a la ley, porque no era nada de eso. Entonces, si no hay problema de tu blasfemia contra el Espíritu Santo, pues no hay ningún problema que digas que perdiste la salvación, pues. O él le dijo que si Cristo murió por todos los pecados, entonces no hay pecados que no hayan sido o sean perdonados. Como para regresar a Cristo, la apostasía es un proceso gradual para perderla cuando el hombre endurece el corazón, pero no por cualquier pecado. O sea, es decir, para que alguien pierda la salvación, decía Wesley, pues tiene que ser un proceso de una continuidad de estar peque y peque. Por ejemplo, dejar de congregarse, empezar peque y peque y peque, y ya jamás acordarse de Dios y jamás mencionar el nombre de Cristo, e inclusive poder negar a Cristo delante de las personas. Y es un proceso gradual en que continuamente el hombre esté pecando y endurezca su corazón y tenga una conciencia ahora endurecida, en otras palabras, o no recuerdo cómo le llaman esa parte, que se endurezca su corazón y deje de creer en Jesucristo. Que, que se puede perder la salvación, pero en ese sentido tiene que ser gradual y durante mucho tiempo. No dice cuánto tiempo, ¿no? Respecto a la perfección, ¿a qué se refiere Wesley con perfección? Según Wesley dice que existe la perfección cristiana porque es mencionada vez tras vez en la Biblia, pero no se recibe tan pronto como la justificación, porque los justificados deben seguir adelante a la perfección. Y bueno, él tiene sus textos bíblicos como Hebreos 6.1, que es Hebreos 6.1. Ese era el fundamento de Wesley, Hebreos 6.1. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección. Vamos delante a la perfección. O sea, él dice que el hombre no es perfecto cuando recibe a Cristo y nace de nuevo, sino que debe ser un proceso en el cual se va perfeccionando. En otras palabras, vuelvo a repetir o a insistir en que Wesley no hacía una diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, pues, o no entendía el ser tripartito, porque él decía, es que cuando recibes a Cristo, si eres justificado, eres declarado justo porque Él te perdonó todos los pecados, pasaste en el tribunal de Cristo y todos tus pecados fueron borrados, estás limpio de pecado, fuiste totalmente perdonado, sí, justificado, como si nunca hubieras pecado, sí. El único problema es que ahora, pero no eres perfecto. O sea, eres perdonado, pero no eres perfecto. Si quieres ser perfecto, entonces tienes que hacer muchas cosas, y que ahorita las vamos a mencionar, para que alcances esa perfección. Como que no entendí espiritual mi cuerpo, porque en la iglesia reformada, lo que viene siendo calvinista o arminiana, se cree en una justicia y en una perfección imputada. Es decir, que somos perfectos por lo que Cristo hizo en la cruz. Somos santos por lo que Cristo hizo en la cruz. Sin embargo, Wesley decía que no somos perfectos, que necesitamos entrar en un proceso de perfección. Es lo que creía Wesley. Además, Wesley creía que, que no había, que cuando usted recibió a Cristo nació de nuevo, que todavía continuaba el viejo hombre o la vieja naturaleza, y como que había una lucha
entre la naturaleza de pecado que poseía antes a la naturaleza de justicia, a la naturaleza divina que ahora tiene en Cristo Jesús. Es decir, como esa doble naturaleza que ahorita se predica en algunas congregaciones. Es decir, tú sigues siendo el mismo hombre viejo, justificado. Y siempre vas a estar luchando el hombre viejo y el hombre nuevo. Es decir, el hombre justificado y el hombre sin justificar. La doble naturaleza, eso creía Wesley, que la naturaleza de pecado no había sido totalmente eliminada del ser humano, aún creyendo en Jesucristo, pues. De ahí viene la idea actual de que el ser humano tiene dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza de pecado. De ahí viene la idea de Wesley. Todo lo contrario al cristianismo reformado, o la teología reformada, de Calvino y de Arminio, porque Arminio se le puede considerar reformado también, en cierta manera. Ellos creían literalmente que ya eran perfectos, que ya eran santos por lo que Cristo hizo. Justicia imputada. Se nos imputó la justicia de Cristo, se nos imputó la santidad de Cristo, se nos imputó la perfección de Cristo. ¿Y dónde? En el Espíritu. ¿Ok? Y que necesitamos ir a una renovación del entendimiento, una transformación del alma, para poder alcanzar una perfección mediante la edificación o la renovación del entendimiento, Cristo siendo formado en nosotros, pues, lo que ahora entendemos, ¿ok? Muy bien, pues saludamos también a Sandra, saludamos a la pastora Luz Marina que nos ve desde Colombia y Vague. Le enviamos un abrazo, pastora, desde Jalisco, México. Al pastor bendecido Julio César Carbonell, que nos ve por allá también de Sudamérica. Contradictorio lo de Wesley, sí, un poquito contradictorio lo que entendemos ahora de gracia y justicia. Sin embargo, lo de Wesley es contradictorio en cierta manera con la gracia, o con lo que entendemos de gracia ahora y de justicia, ¿no? Es un poco diferente, pero también vamos a ver que Wesley sí creía en una salvación, Dios muriendo y salvando a toda la humanidad, pues no murió por unos cuantos como creía el calvinismo. Sin embargo, pues tenía otros errores Wesley, porque no creía en una doble naturaleza, pues que el hombre no ha sido totalmente, la naturaleza de pecado, una vez que el hombre regenerado no se le quitó la naturaleza de pecado, sigue siendo pecador, pues. Ahí tienes las frases en el pentecostalismo donde dice, soy pecador, salvo por gracia. No sé si lo he escuchado. Ok, entonces Wesley, respecto a esa perfección, cuando tienes fe en Cristo, dice Wesley, originalmente somos santificados, pero también somos llamados a ser santos. 1 Corintios 1:2 dice, ese es su texto bíblico para fundamentar. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es decir, ya fuimos santificados por la obra de Cristo, pero no lo es todo, dice Wesley. Ahora necesitas entrar a una etapa donde tienes que irte siendo santificado continuamente, pues en cierta manera nosotros creemos lo mismo, muy parecido, porque la santificación para nosotros es la formación de Cristo, la renovación que viene por la renovación del entendimiento y la transformación del alma, la formación de Cristo. Ese proceso de renovación del alma es lo que más o menos muy parecido, pues, en lo que dice Wesley, que sí tenemos que entrar en un proceso de santificación, no tanto una santidad imputada, sino que tiene que haber una santificación en el hombre. En cierta manera tiene algo parecido a lo que creemos o a lo que la Biblia dice, pues. También dice este hombre, no hay perfección absoluta porque no pertenece a hombres ni a ángeles, sino solo a Dios. Ningún hombre es infalible mientras permanezca en el mundo. En otras palabras dice, nadie es perfecto, está diciendo Wesley. Como le digo, no entendía el ser tripartito, porque sí somos perfectos. Porque Hebreos 12, 23, 26 por ahí dice que Dios está hablando de la congregación de los santos, de los espíritus hechos perfectos. Sí dice la Biblia que somos perfectos, pero debemos entender que somos perfectos como somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, poseemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. ¿Qué es lo perfecto? Pues donde habita Cristo. ¿Qué es lo perfecto? Lo que está unido al espíritu de Cristo. ¿Qué es lo perfecto? El ser regenerado. El espíritu del ser humano es perfecto, en otras palabras. Y eso no lo entendía Wesley.
Si sigo pensando mal es que no soy perfecto. Si sigo haciendo cosas malas es que no soy perfecto. Entonces él no creía en la perfección, pues. No creía que los hijos de Dios habían sido perfeccionados. Todo lo contrario a a Arminio y a Calvino, que sí creían en una perfección. Desde que usted creía en Jesucristo, ellos creen en una perfección. Entonces Wesley dice que no hay una perfección absoluta. Y él se pregunta, ¿es sin pecado el hombre? Es una pregunta que él se hacía. ¿Es sin pecado el hombre? Como diciendo, yo veo que fulano es salvo, veo que sutano es salvo, pero realmente están sin pecado porque todos siguen actuando como si todavía no fueran hijos. Esa pregunta se lo hizo Wesley, ¿por qué? ¿Me regalas agua o lo que sea? Agua en la laguna, lo que sea, pero del arroyo que está aquí atrás, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué Wesley dijo que el hombre no era totalmente perfecto? Por lo que veía. ¿Qué era lo que veía él en el cristianismo reformado, calvinista? ¿Qué era lo que veía Wesley? Bueno, o él les veía que como ellos creían en una justicia y en una santidad imputada, es decir, somos santos porque Cristo a través de su sangre preciosa nos hizo santos. Lo que dice, creo, Hebreos 8, Hebreos 10 por ahí, ¿no? Que dice que somos santos ya, por lo que Cristo hizo. Sin embargo, dice Wesley, pero los mentados calvinistas se portan como el diablo. Se están portando mal esos reformados, esos llamados puritanos, se están portando mal y dicen que porque ya son santos. Y a la vez se volvían personas, o se le llamó quietismo, es decir, ellos ya no hacían nada, pues, como ya son santos, pues, en otras palabras, decía Wesley, no se esforzaban por seguirse perfeccionando y santificando en Cristo, sino como ya soy santo, ya se me imputó la santidad. Entonces Wesley dice que por eso no había perfección en el hombre, porque a pesar de que dicen que se les imputó a ellos una perfección que corresponde a Cristo, es decir, la perfección de Cristo me la dio, la santidad de Cristo me la dio, ¿qué más? Santidad, perfección y la justificación, la justicia de Cristo se me imputó, soy justo por lo que Cristo hizo. Entonces dices, pues ya no, ellos no hacían nada, porque dice, como ya soy justo, por ejemplo, ¿para qué oro? ¿Para qué me santifico? ¿Para qué me aparto para el Señor si ya soy? Entonces, como la gente empezó en una pasividad, dice Wesley, no, es que estos no son perfectos, tienen que entrar en un proceso de perfección. ¿Ok? Desde Valledupar, Colombia, nos manda saludos el pastor Julio César Carbonell. Le enviamos un abrazo, y a Rosalba Morales Tamaca de Los Ángeles, California. Aquí cuando mire, todo lo que aprendemos ahorita de gracia, que escuchamos en las grandes personas, ahorita que sean propósito eterno, gracia, justicia, todo viene de aquí. O viene de Calvino, de Arminio, o viene de Wesley. Todo viene de ahí. Por eso que la salvación se pierde, o salvo siempre salvo, viene de ahí. ¿Me entiende? De ahí viene. Por eso es importante analizar estos temas, para que usted se defina qué es su criterio personal. Al final de esta serie, ahorita estamos viendo antecedentes históricos, ¿no? Pero al final de esta serie yo le voy a decir por lo que yo me definí, para que usted tome la decisión por lo que se va a definir, y que esté de acuerdo con la Biblia, obviamente, ¿no? Dice Wesley que no hay perfección absoluta, solamente Dios y los ángeles, porque se estaban portando mal los calvinistas, pues, para que me entiendan. Pregunta Wesley, ¿es sin pecado el hombre? Y dice, no vale la pena discutirlo, porque él, por lo que veía que ellos hacían, ellos decían, ya soy santo, soy justo, y seguían portándose mal. Por eso dice Wesley, ¿será sin pecado el hombre entonces? Cuando ellos siguen pecando, dice que ya son justos y perfectos y santos. ¿Serán sin pecado? No vale la pena ni discutirlo, dice. Wesley no creía en la erradicación de la naturaleza de pecado en su totalidad. No creía que la naturaleza de pecado de los hijos de Dios había sido erradicada o quitada,
sino que es una plenitud en el amor de Dios, porque ya no amas lo que Dios no ama. Es decir, dice este hombre, no, ahora que conociste a Cristo, que eres salvo, no significa, en otras palabras, no significa que se te quitó la naturaleza de pecado, sino lo que sí significa es que como Dios no ama el pecado, tú ya no amas el pecado, porque Dios no ama el pecado. En otras palabras, él creía, como le digo, que teníamos todavía la naturaleza de pecado, luchando contra una naturaleza divina. Pero más que nada, este güey le creía que tenía el ser humano naturaleza de pecado, pues. Que no había sido quitada la naturaleza de pecado de los hijos. La perfección cristiana, decía Wesley, es una victoria sobre el pecado. Que el pecado no gobierne en su vida, es una pureza de intención, es una sinceridad mayor. Esa es la perfección cristiana para Wesley. Pues él decía, la perfección cristiana en lo que respecta a Wesley es que es una vida victoria sobre el pecado, que el pecado no gobierna en tu vida, es una pureza de intención, es una sinceridad mayor, es una consagración a Dios, amar a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Es el cristiano que cumple con toda la ley del amor que viene en la misma ley de Moisés y se resumen en dos mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es prácticamente el cristiano que tiene una plenitud en el Espíritu Santo. Ese es el perfecto según Wesley. Según Calvino y Arminio, no, el perfecto es aquel que se le fue imputada la perfección de Jesús. Ya es perfecto desde el momento que nace de nuevo. Por eso para Wesley, el hombre cuando creía en Jesús sí era justificado. Sus pecados eran perdonados, pero no era perfecto. Tenía que entrar por un proceso de perfección hasta llegar a una plenitud. Pero no entendía espiritual mi cuerpo, vuelvo a insistir, no lo entendía Wesley. Wesley hablaba de una santidad social también, mire, santidad social. Para que se viera el reflejo en la sociedad, en otras palabras, santidad social significa que donde se establecía una iglesia metodista o wesleyana, ahí mismo ponían una escuela o ponían algún hospital. Es decir, hacer obras de caridad, poner un hospital para los enfermos de la comunidad. Eso significa también parte de la santificación o parte del proceso de santificación. Una santificación social significa que tú, lo que tú hagas lo vas a hacer para ayudar a esta humanidad, pues. O sea, en obras buenas. Eso era una santidad social según Wesley. Es decir, lo que tú portas dentro, que es Cristo, debe de reflejarse para que esta sociedad pueda ver a Cristo en ti. Y por eso construían hospitales, construían escuelas cerca de una iglesia wesleyana o metodista. Los medios de gracia para llegar a una santificación o una santidad plena, según Wesley, tenía que ser o eran más o menos la oración. Fíjese, la oración. Él dice que con ese proceso tú te vas a ir y vas a entrar en una santidad plena y total y una perfección total, pues. Era la oración. Era el ayuno, lo contempló este Wesley. Yo no creo que el ayuno sea un medio para ser perfeccionados y santificados, ¿eh? Yo creo que para que seamos santificados y perfeccionados en el alma, porque en el espíritu ya lo somos, perfectos y santos y justos, yo creo que para que el alma siga en ese proceso de santificación, es la formación de Cristo que viene a través del conocimiento de lo que somos, del consumado y lo que Cristo hizo ya por nosotros. Es decir, viene a través de edificarnos en el único fundamento que es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11, ahí viene, el fundamento. Entonces, yo creo que para mí el proceso de santificación es la transformación del alma, la renovación del entendimiento, no el ayuno. Y Wesley creía que el ayuno era un proceso de santificación. La oración, el ayuno, la Eucaristía, tendrían que ser inclusive para la perfección tenía que también, la Eucaristía no es más que celebrar la cena del Señor, pues. La oración, el ayuno, la cena del Señor, la Eucaristía, todo ese tipo de actos que hacían los hijos, era parte para lograr esa santificación y esa perfección. ¿Okay? Lo cual yo no estoy de acuerdo ni en la cena del Señor, ni en el ayuno. En la oración pudiéramos decir que sí, porque la oración
no es más que manifestar lo que ya somos y tenemos en Cristo. ¿Okay? Y nuestra comunión con nuestro Padre, pues tiene que ser manifestar al Cristo eterno que nos habita. Y cuando hablamos con Él es como un acto de agradecimiento a todo lo que pagó, todo lo que hizo y todo eso maravilloso que nos regaló por gracia, que es a Cristo Jesús. ¿Ok? Saludamos al pastor Ricardo Viles, que nos ve desde allá, Rancagua, Chile. Le enviamos un abrazo también. Si estamos entendiendo, porque de ahí proviene todo lo que ahorita creemos y escuchamos con todos los hermanos de propósito eterno, de verdad presente, de gracia, de justicia, de reino eterno, de la vida del Espíritu, de la formación de Cristo, de la transformación del alma, renovación del ente. Todo lo que escuchamos de estos hermanos vienen de estas doctrinas. ¿Okay? O pueden venir de Calvino, de Arminio, o pueden venir de Wesley. ¿Okay? Entonces, podemos concluir en el sentido de lo que Wesley dijo. Obviamente que de ahí se vienen otras cuestiones de ya de Wesley en adelante, por decirlo así, de Wesley en adelante vienen otros hombres, pues que se denominaron wesleyanos y que ya en el siglo XIX, principio del siglo XX, por decirlo así, siglo XIX, finales del siglo XVIII, vinieron otros hombres y de ahí surge ahora lo que viene siendo pues la experiencia de lo que viene siendo el bautismo con el Espíritu Santo, los dones el fluir de los dones del Espíritu Santo, que ya surgieron por allá a finales de 1800. Había un hombre llamado Charles Parham que inició pues, prácticamente con ese movimiento desde antes, obviamente lo que viene siendo lo de la sanidad y el poder del Espíritu Santo para sanar, dones, sanidad, milagros y fe, vinieron desde finales de 1800 a través de un hombre llamado John Alexander Dowie. Creo que este hombre era un inglés, australiano, algo así, australiano. Luego vino una mujer llamada María Etherwood. Después vinieron más adelante otro hombre llamado todo lo que viene es el movimiento del Espíritu Santo, para que me entienda. Charles Parham, por ejemplo, por allá a principios de 1900 empezó a ministrar, porque ellos aparte y obviamente que surgió por Wesley, porque eran wesleyanos ellos, surgió más adelante ese movimiento como diciendo, para poder alcanzar la perfección y una santidad plena, y lo voy a leer de este hermano que le doy gracias a Dios por la vida de él, que me puso por ahí acerca de este tema, y yo lo compartí inclusive el día de hoy, más bien no lo compartí, sí lo compartí, pero él me lo puso, el hermano Josh de acá que es de Colombia. Él puso en su publicación, Josh Molano, él me apoyó con esa y le tomé esa parte acerca de las dos naturalezas. Dice, sí es cierto que surge con Wesley, pero él me da por ahí un fundamento y aparte un contexto histórico por aquí en los comentarios, y quiero leérselo para culminar con lo que viene siendo Wesley y posteriormente ver un poquito acerca del movimiento pentecostal. Existe el primer movimiento pentecostal, literalmente fue wesleyano, venía de la doctrina de Wesley. Los primeros 4, 5, 6 años fue a través de Charles Parham, recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Eso le llaman como una segunda santificación. Quiero leerles lo de Josh. Aquí me dice Josh acerca de la idea de que en Wesley viene esa doble naturaleza, ¿no? La doble naturaleza. Dice Josh, la idea de que un creyente vive constantemente entre dos naturalezas, una carnal y otra espiritual, fue, en otras palabras, Wesley hablaba de una naturaleza carnal, una vieja naturaleza, el hombre no totalmente regenerado, es decir, con una naturaleza de pecado,
porque había cristianos, como les digo, que se comportaban mal. Entonces él dice, bueno, es que existen las dos naturalezas, ¿no? Y luego dice, dos naturalezas, una carnal y otra espiritual, fue fuertemente popularizada por John Wesley y el movimiento metodista en el siglo XVIII, particularmente con un énfasis en la santidad progresiva y la posibilidad de una perfección cristiana. Santidad progresiva, no nada más santidad posicional, santos por lo que Cristo hizo, sino una santidad progresiva, como les iba narrando ahorita, ¿no? ¿Qué decía Wesley? Wesley enseñaba que incluso después del nuevo nacimiento el cristiano debía luchar contra la vieja naturaleza, aunque creía que mediante un proceso de santificación y entrega constante era posible alcanzar una segunda obra de gracia donde el pecado ya no dominaba. Esa segunda obra de gracia, mediante todos estos procesos, pero en el pentecostalismo, sí había una tercera obra de gracia para llegar a una santificación perfecta. Y Charles Parham, este hombre que ministró los dones del Espíritu Santo y las personas recibieron la evidencia de hablar recibieron el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y creía Charles Parham que a través de los cristianos que habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, o en lenguas angelicales, lenguas inteligibles, esas lenguas, decía que esa experiencia con el Espíritu Santo era como la tercera obra de santificación que los iba a llevar a una perfección y una confirmación de que realmente eran santos, totalmente santos. O sea, se llevó más allá de la segunda obra de perfección, de la segunda obra de santificación que creía John Wesley. John Wesley decía, bueno, el hombre es santo posicionalmente hablando, pero tiene que traer un periodo de santificación, es decir, a través del ayuno, la oración, la Eucaristía, etcétera, ¿no? Las buenas obras. Pero este hombre, Charles Parham, obviamente surgió del arminianismo, pero este hombre creía que a través de esa experiencia con el Espíritu Santo y hablar en esos diversos géneros de lenguas, ya esa era como la tercera obra, la tercera proceso de santificación, por lo cual la persona iba a ser totalmente perfecto y santo, a través de esa experiencia santificadora del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero llegaron a la conclusión que no, porque después que recibían el bautismo con el Espíritu Santo, los hijos de Dios seguían pecando. Bueno, entonces decía este hombre, ya para terminar, decían los reformadores antes de Wesley, del siglo XVI, como Lutero, Juan Calvino, etcétera, no hablaban de dos naturalezas en el sentido de ser dualista. Ellos enseñaban que la naturaleza adámica fue crucificada con Cristo, lo que creemos nosotros, ¿no? Por eso le digo que con Calvino tenemos coincidencias con Calvino, pues. Nosotros creemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo y que no tenemos dos naturalezas, solamente tenemos la naturaleza divina. Coincidimos con Calvino, ¿se ha dado cuenta? Por eso, para que cuando usted vea que estamos hablando en contra del calvinismo, no estamos hablando en contra de eso, estamos hablando en contra de una teología que viene literalmente del paganismo, adoptada por Calvino y adoptada por San Agustín. Ok. Entonces, Juan Calvino y Lutero no hablan de dos naturalezas en el mismo sentido. Ellos enseñaban que la naturaleza adámica fue crucificada con Cristo, pero que los efectos del pecado permanecían como una inclinación que debía ser combatida, aunque no con una identidad divina para ellos. En Cristo el creyente es una nueva criatura, sí, 2 Corintios 5:17. Ya no somos esclavos del pecado, Romanos 6:6. Existe una lucha, pero no entre dos naturalezas, es decir, naturaleza adámica y naturaleza de Cristo, no, sino entre la carne como una debilidad humana y el espíritu en términos de mentalidad, no de identidad. Es decir, identidad como hijos somos perfectos. Identidad, mentalmente hablando, todavía cometemos errores, porque esta alma todavía tiene parte de ese pensamiento adámico, para que me entienda, ¿ok? La confusión moderna, muchos interpretan erróneamente pasajes como Romanos 7, del 15 al 24, el famoso no hago lo que quiero, sino lo que quiero, no hago lo que quiero, pues,
como si Pablo hablara de un cristiano con doble identidad, pero en el contexto, él está escribiendo su experiencia bajo la ley, antes de conocer la plenitud de la vida en el Espíritu. Romanos 8, del 1 al 4, en Cristo no se trata de una persona dividida, es decir, dos naturalezas, sino de una persona renovada que aprende a vivir desde una nueva identidad de hijo, ¿okay? De nueva creación. Respectivamente, ya nos habla de la psicología cristiana. Desde la psicología cristiana hay psicólogos como Larry Crabb y Henry Cloud, han enseñado que hablar de dos naturalezas puede fomentar la culpa tóxica y la doble identidad, lo cual es dañino emocionalmente hablando. Luego también que la lucha, dice otra persona, Larry Crabb dice en su obra, en una obra de un libro de él, dice, escribe que la lucha cristiana no es entre dos naturalezas coexistentes, sino entre una mente renovada y patrones viejos que deben ser desechados de la mente. No se trata del espíritu con dos naturalezas, sino del problema de la renovación de la mente, ¿ok? Y por último, enseñan que la sanidad del alma comienza cuando asimismo nuestra nueva identidad en Cristo y dejamos de identificarnos con el pasado, con el hombre adámico. Desde la psicología, bueno, hay otros aquí, psicología secular. Algunas analogías bíblicas, dice la oruga, cuando pasa a mariposa no es mitad oruga y mitad mariposa, es una transformación total, aunque al principio la mariposa aún debe aprender a volar. Ejemplo, Lázaro resucitado lo llamó a salir de la tumba, pero aún llevaba vendajes. Así pasa con nosotros, somos nuevos, pero aún aprendemos a vivir como libres. En otras palabras, y para culminar la enseñanza, y para culminar con el tema de Wesley, él creía en una doble naturaleza. Si hay posibilidades el domingo, saludamos a la hermana bendecida ministra acá de Colombia, Claudia Espinosa, le enviamos un saludo, hermana, y un abrazo para allá, Colombia. Entonces, la doble naturaleza adámica y la naturaleza en Cristo, naturaleza divina, viene de esto llamado John Wesley. No del cristianismo reformado, el cristianismo calvinista o el arminianismo o Lutero, no creían ellos en esa doble naturaleza. Ellos creían que había sido erradicada, que había sido quitada y el viejo hombre había sido crucificado en la cruz. El calvinismo o la teología reformada hablaba principalmente de que ya habíamos sido justificados por la obra perfecta de Cristo, que ya habíamos sido santos por la obra perfecta de Cristo y que ya habíamos hecho perfectos en el Espíritu por la obra de Cristo. O él le creía que la perfección como la santidad tenía que ser un proceso en que usted lo iba a ir alcanzando poco a poco. Es la segunda obra de santificación para lograr una santidad perfecta. ¿Cuál es la santidad perfecta? Cuando usted comienza a hacer obras como el ayuno, la oración, las buenas obras de participar en una santidad social para que la humanidad pueda ver a Cristo en usted y pueda reflejar ese Cristo que le habita en buenas obras para que esta humanidad pueda conocer a Cristo. Todo eso iba a ser una etapa que usted iba a pasar para poder decir, oye, me porto bien, oro, ayuno, tomo la cena del Señor, hago obras sociales, entonces ya estoy en un proceso de santificación y puedo llegar a esa perfección. ¿Pero qué cree? Si usted fallaba, Wesley creía que el ser humano en un proceso continuo de pecado y separado de la palabra de Dios, no separado de Cristo, porque Cristo no se separa del ser humano, pero separado de la palabra de Dios, ese ser humano puede endurecer su corazón y sí puede perder la salvación, según Wesley. Según Calvino, pues salvo siempre salvo, y según Arminio no se definió. Él decía, si es salvo siempre salvo, si se pierde, mejor no me meto en problemas. Es mi misma opinión. Si el hombre se pierde o es salvo siempre salvo, no me meto en esas cuestiones. Yo sí le voy a hablar de una seguridad de salvación, eso sí. Y por último, este hombre llamado Wesley, tranquilo, Sergio. Y este hombre llamado Wesley, podemos concluir que de ahí ya empieza a surgir el movimiento pentecostal del siglo XIX, a finales de 1800, principio de 1900, los primeros que empezaron a hablar en lenguas, que es la tercera obra de santificación que habló Charles Parham. ¿Quieres ser realmente perfecto, aparte que te portas bien?
pues entonces necesita recibir el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Y qué cree? Yo creo en el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Lo que no creo es que el que recibas el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, sea algo como una obra que te lleva a una santificación perfecta. Lo que es la santificación perfecta viene por la formación de Cristo, a través de la renovación del entendimiento, transformación del alma, cerca del único fundamento que es Cristo Jesús como la única edificación para la iglesia y el cuerpo de Cristo. Eso es lo que te va a llevar literalmente a una perfección en el alma, a un proceso de santificación, para que llegues a una perfección en el alma. Aún así, los reformados no creían que ibas a llegar a una perfección plena. Wesley sí creías que podías llegar a una perfección plena, pero los de la Reforma, Calvino, Arminio, no creían literalmente en una perfección plena. O sea que usted, mientras estuviera en la tierra, toda la vida iba a pasar por un proceso de renovación y de transformación del alma, toda la vida en la tierra. Es decir, que en un momento dado usted podía fallar, que en un momento podía cometer un error o errar al blanco, que en un momento usted podía desviarse, por decirlo así. La ventaja de Wesley es que decía que si usted no ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es pisotear, que es escupir, que es hablar y blasfemar contra Cristo, o sea, usted tiene siempre oportunidad, aunque ande fuera del Evangelio, aunque no se congregue, usted siempre tiene la oportunidad, por decirlo así. Él creía que podía regresar a Cristo y que la salvación no necesariamente se perdía por cualquier pecado, sino que tenía que ser la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces debemos de entender que hay cosas buenas de Wesley, así como hay cosas buenas de Calvino, así como hay cosas buenas de Arminio. Pero aquí este no es el punto de qué es lo bueno cada una, sino retomar lo que la Biblia dice respecto a Dios, la bondad de Dios, la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, que siempre fue en Cristo Jesús, y que eso no variará, no cambiará, independientemente que cada doctrina, de cada una de estas doctrinas diga lo que haya decidido. Eso no va a cambiar, no va a variar, no va a variar. Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no cambia. La soberanía de Dios, que es un atributo de Dios, no debe contradecir al atributo del amor, no debe contradecir la soberanía de Dios al atributo de inmutabilidad, es decir, Dios no cambia. Si hay un propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús, Él no lo va a variar. Si decidió salvarnos por medio de esa gracia maravillosa de su Hijo Jesucristo, porque Él es nuestra gracia, Él es el favor inmerecido de Dios, esa maravillosa manifestación de su propósito eterno en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, en el consumado, eso no lo va a variar, no lo va a cambiar. No puedo decir que en su soberanía Dios es un Dios cambiante, que ahorita dice una cosa, en su propósito eterno decidió enviar a su Hijo para rescatarnos a través de su Hijo, y ahora va a querer que usted haga obras para ser salvo. Dios no cambia, y en esa convicción yo quiero dejarlo. Debe tener una seguridad, que nuestro Padre Celestial es bueno, nuestro Padre Celestial es un Dios justo, nuestro Padre Celestial es un Dios que siempre nos ama, nos amó y nos va a amar en Cristo Jesús. Y Él nos ve como Cristo Jesús aquí en la tierra, porque somos su cuerpo. Y Él no sería un Dios que de repente nos sanó por la llave de Jesús y luego nos va a enfermar. O sea, Dios no cambia. Dios no puede variar. Póngase pie, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús por tu amor inefable. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Te honramos, Señor, y te adoramos, porque tu bondad nos las muestra todos los días. Nos las mostraste en Cristo Jesús. Gracias por darnos a conocer tu soberanía, que no es arbitraria, que no es tiránica y que no es destructiva. Gracias por mostrarnos las doctrinas de la gracia, reformadas, wesleyanas. Gracias por mostrarnos todo este movimiento reformado del siglo XVI. Gracias por estos antecedentes históricos que nos diste, Señor, para entender lo que hemos hoy consolidado como la
doctrina de Cristo. Gracias porque hemos sido rescatados por tu gracia maravillosa, sin nosotros tener que colaborar a esa obra perfecta en la cruz. Gracias porque también a través de tu gracia, esa gracia general que has dado a los hombres y en todos los tiempos, esa gracia preveniente, previa o anticipada, tú siempre te quisiste mostrar a esta humanidad. Te quisiste mostrar a nuestras vidas como el Dios eterno, que tú eres una realidad y que un día te conocimos. Gracias porque fue por tu gracia maravillosa que nos alcanzaste. Fue por esa gracia convincente que a través del Espíritu Santo nos diste a conocer el Evangelio, la buena noticia de que Dios en su propósito eterno envió a su Hijo, Cristo Jesús, para que pagara el precio que no podíamos pagar y quitar esa naturaleza de pecado y proveernos la naturaleza de Cristo. Por eso ya no somos más dos, somos uno en Cristo. Y como cuerpo estamos unidos, Señor, al Espíritu de Cristo. Gracias porque ahora podemos entrar a la renovación del entendimiento a través de estos mensajes. Porque dice Romanos capítulo 2 que tu bondad, tu amor, tu benignidad es lo único que nos guía al arrepentimiento. Y cambiar esa manera de pensar. Arrepentirnos es cambiar la manera de pensar acerca de ese concepto que teníamos, de ese Dios destructivo, de ese Dios que es un Dios cambiante, pero que ahora entendemos que no, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tu bondad nos ha alcanzado, tu fidelidad nos ha alcanzado, tu amor en Cristo nos ha alcanzado, Señor. Y estamos agradecidos, Padre bueno, Padre amoroso, y te decimos gracias. Gracias por esa obra perfecta de Cristo. Gracias por todo, Padre. Te adoramos en Cristo Jesús y te honramos hoy y por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Podemos darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oye, pues saludamos a todos los que estuvieron conectados. Vamos a ministrar a la suegra de nuestro hermano pastor Federico Lara, pero vamos a saludar a los que estuvieron conectados: Sandra, la hermana Claudia de Colombia, hermano y pastor Ricardo Avilés acá de Rancagua, Chile, Julio César Carbonell acá de Colombia, Rosada Morales de Los Ángeles, la pastora Luz Marina, mi amada pastora hasta Colombia, le enviamos un abrazo y saludos. Mi estimado y amado pastor Javier Tosto, le envío un saludo y un abrazo hasta la Argentina. Y creo que son todos los que estuvieron conectados. Dice que se llama su suegra, por aquí me dejó el mensajito. Muy bien, declaramos el poder sanador del Espíritu Santo. María Genoveva Saavedra, Padre, la ponemos en tus manos. Creemos en un poder milagroso del Espíritu Santo, en los dones, esos regalos que nos dejaste para que tu cuerpo aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo, se preservara más tiempo. Y nos dejaste ese recurso, Señor, y ahora lo utilizamos. Creemos que Genoveva, por la llaga de Jesús, ella ha sido ya sanada. Es un hecho consumado. Y creemos ahora por la manifestación de los dones para manifestar lo que ya se consumó en la cruz del Calvario: fe, milagros y sanidades. Por el poder del Espíritu Santo echamos fuera toda enfermedad, echamos fuera toda dolencia y declaramos la vida de Cristo, no nada más operando en el Espíritu, sino operando ahora en el nombre que hizo Jesús en ese cuerpo. Declaramos una restauración plena de órganos,
Llamamos existencia órganos que hayan sido dañados por esa enfermedad y ahora se regeneran en el nombre de Cristo Jesús. Esos órganos se hacen nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Creemos que toda célula maligna ahora mismo es deshecha por el poder del Espíritu Santo y toda célula maligna desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos una restauración, una regeneración de células. Se hacen células nuevas en ese cuerpo, se regeneran células en el nombre de Cristo Jesús y desaparece toda célula mutada en el nombre de Cristo Jesús. Toda célula que haya sido dañada, ahora mismo la llamamos a inexistencia. Por el poder del Espíritu Santo desaparece en el nombre de Cristo Jesús. Y creemos que tu Espíritu Santo a veces la obra perfecta en Genoveva. Creemos que ella ha sido sanada en el nombre de Cristo Jesús y te damos gloria, alabanza y gracias porque ya lo hiciste y es una obra ya hecha en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la vida de Genoveva. Gracias, Señor, por la salvación de Genoveva y gracias por la sanidad. Creemos que ese cuerpo es de larga vida sobre la tierra en el nombre de Cristo Jesús y que la herencia y las añadiduras de la herencia de Cristo Jesús se manifiestan en el nombre de Cristo Jesús en ese cuerpo, restaurándolo, regenerándolo y haciendo cada órgano nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues pásale este video, Pastor Federico. Pásale la oración que hicimos por Genoveva y que ella reciba la sanidad de su cuerpo. Solamente tiene que decir, recibo esa palabra de sanidad, recibo el sanador, recibo la palabra de sanidad, recibo la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, pues nos despedimos todos los que están conectados, les enviamos un abrazo, un saludo. Les recuerdo que estaremos hablando, no sé si poquito de los antecedentes históricos, pero ya del pentecostalismo, para concluir acerca de, pues, de lo que se pensaba, de algunas cuestiones, o a lo mejor ya no hablamos de eso y nos vamos directamente a lo que es doctrina. También queremos culminar la serie que se llama Promesa de Abraham, Pacto Eterno, que nos quedó creo con 1 o 2 servicios, a lo mejor continuamos con esos y luego ya empezamos con Romanos capítulo 3, analizar lo que viene siendo la doctrina, ahora sí, del calvinismo, pero ya con textos bíblicos, ya no antecedentes históricos, así es que, para que ya no se duerman. Muy bien, nos despedimos.